Bueno, decía sencillamente que mi misión es daros la bienvenida institucional, no voy a daros la chapa de discurso institucional ni nada que se le parezca, pero sí quiero dejar constancia de que a la Universidad de Córdoba le gusta mucho tener estos ratitos y estos momentos de encuentro. Además hoy que echamos a andar una temporada, ¿no? Echamos a andar el Laboratorio Ecopoética en este año, en este curso, y echamos a andar con una de sus actividades más ambiciosas, que es un seminario que viene a decir algo así como que tanto el mundo y las palabras se están quemando. No sabemos si nos quemaremos con ellas o no, pero bueno, si hay que arder con ellas, arderemos. Un seminario de investigación poética, de creación poética, donde vamos a juntar reflexiones, lecturas, ponencias, reflexiones de doctorandos, etcétera, etcétera. Y nada, prefiero que os expliquen los responsables más directos del evento lo que aquí se cuece. Agradecer todo el trabajo de la Dirección de Cultura, todo el trabajo de los grupos de investigación implicados, de Pedro Ruiz, de Paula Martín, del coordinador de Ecopoética Javier Fernández y por supuesto del tener que nos haya hecho un hueco hoy Ángelo Néstor, uno de nuestra familia Ecopoética y que hoy vuelve con nosotros. Así que de verdad, muy bienvenido, vamos a disfrutar un ratito y espero que corráis la voz de que aquí se está muy a gusto y en todas las lecturas que tengamos y en las actividades pues animáis a venir. No solo a las actividades poéticas, veis que tenemos una exposición, en este caso de fotografía contemporánea y muchas cosas más que hacemos aquí y fuera de aquí. Así que, lo dicho, bienvenidos y vamos a disfrutar, creo que ya doy paso a lo que tengáis que decir y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Estoy muy contento, estoy especialmente contento. Empieza la tercera temporada del Laboratorio Ecopoética. Ya sabéis que Ecopoética empezó siendo un certamen de poesía, sigue existiendo el certamen. Y desde hace 3 años pues, se ampliaron las actividades para convertirse en un laboratorio. Este año cumplimos además 10 años, con que por eso digo que estoy especialmente feliz, ¿no? De que un proyecto como este, apoyado por la universidad, bueno, que pertenece a la universidad el proyecto, no que esté apoyado, lleve 10 años funcionando y todos los frutos que está dando, ¿no? Uno de ellos pues, lo tenemos aquí, que es Ángelo, pero entre el público veo que hay alguno más. Y alguna más. Hoy hemos presentado, esta mañana además hemos presentado, como parte de esta celebración del 10º aniversario de Ecopoética, hemos presentado nuestra nueva página web, de la cual estamos realmente orgullosos, que podéis entrar tanto en ecopoetica.com como en ecopoetica.es, cualquiera de las dos redireccionan al mismo sitio, donde vais a ver un poco pues, qué es el certamen, qué es el laboratorio, qué es Ecopoética, quién forma parte de esto y lo más importante, todos los alumnos y alumnas que han ido pasando. Hemos creado un mapa poético porque uno de los objetivos de Ecopoética desde el principio era crear una red de poesía joven, ¿no? Y bueno, pues allí tenéis todos los contenidos, tenéis también para descarga y para lectura la programación de este primer semestre del laboratorio, que empieza hoy con este encuentro y lectura con Ángelo, ahora ya hablaremos del artista, que está enmarcado dentro de un seminario de investigación y creación que se llama World and Words Are Burning, The Clash of Modern. Este seminario está organizado por el Grupo PASO, por English and Related Studies, que es otro grupo de investigación de la universidad, y por Ecopoética. Entonces, para explicar brevemente la filosofía de este seminario, pues me gustaría que Pedro Ruiz nos dijera unas palabras. Gracias, Javier, gracias, Luis, gracias a todos. Bueno, el seminario, prácticamente Luis ya lo ha comentado. Yo lo que tengo que decir desde dentro es que era algo que me hacía mucha ilusión porque era unir varias cosas. Era unir el trabajo en la universidad con mi pasión por los clases y unir el PAN con una reflexión sobre lo que está pasando en la actualidad. También, de ahí el título en inglés, ¿no? De Clash of Modern, claro, el choque de la modernidad, pero en realidad obviamente en mi casa tengo colgado como cuadro una portada de London Calling, ¿no? Y también ahí está la clave de lo otro, el mundo y las palabras están ardiendo y es una reflexión sobre
la crisis en la que estamos situados y las posibles respuestas que se le pueden dar desde el arte fundamentalmente de las palabras. También porque es una colaboración entre dos grupos de investigación, literatura inglesa y literatura española. En el mundo aislado en el que estamos, encontrar estos espacios de diálogo es fundamental, y sobre todo algo que hemos hablado muchas veces, Javier, Luis, Pablo también está aquí como espectador privilegiado, de no separar la actividad cultural de la universidad, lo que antes se llamaba extensión universitaria, de lo que hacemos todos los días en clase. No puede ser diferente lo que hacemos en el aula de lo que queremos prestar a la sociedad, y creo que este era el espacio. Y finalmente, otro punto de encuentro, que es la investigación y la creación, creadores ya con una trayectoria reconocida, que hablan desde una determinada posición, pero también lo que están haciendo los jóvenes investigadores, los doctorandos de la UCO. Entonces se va a desarrollar en esta doble modalidad, viernes por la tarde, lectura del creador, y por los sábados en la facultad una sesión de debate con participación, en algún caso de quien dobla, en el caso de Erika Martínez o de Vicente Luis Mora, que tienen una doble faceta de creadores y de críticos ensayistas, que van a hacer una ponencia con las comunicaciones de los jóvenes y un diálogo. Yo no sé si con esto vamos a resolver el problema del mundo. Yo creo que me lo voy a pasar muy bien, y en definitiva uno hace las cosas por pasárselo bien, que es la mejor manera de que puedan funcionar. Estáis invitados, se van a retransmitir, si no podéis desplazaros a la facultad los sábados por la mañana, pero en pijama, tomando el café y los churritos, a las 9:30 de la mañana, pues uno se conecta y en lugar de escuchar los resultados de la liga, pues, asiste a un debate sobre cosas que creo que pueden ser interesantes. Estáis todos invitados, muchas gracias, gracias a Javier y... Gracias, Pedro. Bueno, quiero decir que la directora académica del seminario, Paula Martín, no ha podido asistir porque ha tenido un problema técnico, la estoy viendo aquí, pero está en directo con nosotros también, ¿eh? O sea, ya para la próxima. Bueno, Ángelo Néstore. Qué bien tenerte aquí, de verdad. Ángelo nació en Lecce en 1986 y ha hecho muchas cosas. Vamos a intentar, lo que yo quiero que hagamos aquí es tener una pequeña conversación sobre él, sobre su obra, y al hilo de esta conversación va a ir leyéndonos unos poemas, ¿no? Creo que me pareció desde el principio, cuando planteamos el tema del seminario, me pareció que venía muy al hilo de lo que se plantea en el tema que acaba de comentar Pedro, porque para empezar, Ángelo se define a sí mismo como artista no binaria y está trabajando en la temática queer, hace performance, hace también música, ahora está a punto de sacar un proyecto nuevo, es editor, es escritor, mil cosas, ¿no? Y mil cosas de este momento en el que estamos viviendo, además, ¿no? De la visibilización, no quiero decir que lo que él sea no haya sido antes, pero se está visibilizando, ¿no? Y me parece muy valiente, me parece pues, que también puede darnos algunas pistas sobre este Clash of Modern de los Clash. Muy buen disco, London Calling, por cierto. A ver, si yo te pregunto, si yo te digo, Ángelo Battiato, ¿tú qué me dices? Digo que tengo una caja aquí llena de CDs planteados para ti. Digo que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo por hacer posible este encuentro. Gracias, Javi, por regalarnos también este momento de comunión. Y si dices Battiato, digo que realmente ahora me doy cuenta, me están apuchando. Si digo Battiato, realmente creo que ahora mismo me estoy dando cuenta que he cerrado como un círculo, porque Battiato siempre ha estado presente en mi formación y bueno, también en mi ocio, ¿no? Desde que era muy pequeña. Y ahora mismo me estoy dando cuenta de que mi forma de entender lo poético tiene que ver mucho con lo que Battiato ha hecho con la poesía hace décadas, ¿no? Y a veces
También lo que pasa, que estabas diciendo antes de forma como muy acertada, es que a veces tenemos o creemos que estamos descubriendo, ¿no?, algo, cuando realmente si miramos un poco hacia atrás nos damos cuenta de que realmente estamos trabajando sobre algo que ya se ha hecho. Entonces, por supuesto, guardando la distancia con Battiato, pero sí que la forma de entender la poesía que se escapa también de un artefacto cerrado como el libro y que pueda, ¿no?, en cierto modo comunicar y transbordar, ¿no?, está presente en Battiato. Entonces es algo que he mamado realmente desde que tenía 12, 13 años probablemente, aunque antes lo escuchaba sin entender nada, por supuesto. Me gusta que hayas usado la palabra mamado porque por aquí en algún sitio hablas de tu madre escuchando Sí, a Battiato. Y sí, quería que nos sí, hablaras un sí, poco de tu madre. claro. Creo que si yo empecé a dedicarme a temáticas queer en los años 2000, aunque hoy día aún cuesta, ¿eh? Aún cuesta. O sea, me doy cuenta de que no es un tema que ha calado tanto como yo creía. Ha sido gracias a mi madre, realmente. Mi madre ha sido este monstruo con dos cabezas. Monstruo porque de repente, bueno, para contextualizar, he vivido hasta los 21 años en una ciudad pequeña del sur de Italia, como decía, Lecce. Podéis imaginar un poco lo que implica, es muy distinto con respecto a España, también a nivel cultural, una ciudad En el Tacón, ¿no? en el Tacón, al final, justo enfrente de Albania. Una ciudad como muy cerrada, muy católica, en la cual de repente cuando mi madre se queda viuda, porque mi padre murió cuando yo tenía más o menos 11 años, de repente me doy cuenta de una forma como muy natural que ella estaba asumiendo porque claro, nos quedamos con poco dinero, teníamos bastante dinero, vengo de una familia en la cual había bastante dinero, y de repente con la muerte de mi padre, porque mi padre tuvo cáncer, digamos que mi familia se gastó todo en intentar que mi padre pudiera sobrevivir, pero al final no lo consiguieron. Entonces, de repente allí me doy cuenta de que mi madre está asumiendo unos papeles que normalmente tenía que asumir un hombre, o que se supone que tenía que asumir un hombre. Y entonces creo que fue esta la semilla desde la cual he empezado a plantearme, ¿no?, en los años 90, finales de los años 90, pues empezaba a plantearme ciertos discursos, ciertas cosas que luego, por supuesto, se han retroalimentado con lecturas desde, bueno, en cierto modo, Virginia Woolf y Oscar Wilde, hasta luego llegar, por supuesto, a Butler, Preciado y toda una serie de filósofos, Wittig, una serie de filósofas que... Todo relacionado con lo queer que estás diciendo. Sí, 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 realmente, por eso digo, mi madre es como este monstruo con dos cabezas. Una me ha entregado esta semilla de la duda, y por otro lado me ha entregado también el fracaso, porque para mi madre, al final, aunque ella sí que estaba ejerciendo y sigue ejerciendo, ¿no?, estos papeles, o sea, que normalmente se solían asignar a lo que podía ser un hombre, pues también cuando yo me di cuenta de que podía pensarme fuera de estos esquemas, pues frustré un poco sus expectativas. O sea, yo cuando a mi madre le dije, bueno, eso no, cuando a mi madre le dije que quería estudiar chino, estaba, por ejemplo, súper feliz, porque se creía que yo quería estudiar chino para trabajar en un banco, esa cosa. No, mamá. Claro, yo quise estudiar chino para pensar, o sea, para entender cómo es posible pensar desde el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje forja el pensamiento, como un lenguaje totalmente distinto. He ido al lenguaje totalmente distinto, ¿no? Yo por el chino. Y cuando le dije que quería estudiar español y tal, también como que mi madre se creía que iba a rentabilizarlo mucho, dije, me voy a escribir poesía. Bueno, Bueno, rentabilizarlo lo has sí, lo rentabilizado, ¿eh? rentabiliza, Porque pero... aparte estás aquí, o sea. Sí, 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 sí. Pero claro, era como mi madre, el sueño de mi madre era como ese sueño un poco americano, ¿no? De éxito, de mi hijo trabaja en un banco, mi hijo es un hijo, mi hijo, ¿no? Es todas estas cosas que al final no he conseguido darle. Ella intentando hacérmelo pesar, pero bueno. ¿Y si te digo 10 ragazze? 10 ragazze per me possono bastare.
Dieci ragazze es claro, una canción que mi padre ponía muy a menudo en el coche. Básicamente, si no la conocéis, es una canción que habla de esta como 10 chicas y cuenta como lo guapa que son y como que ¿no? el autor puede con 10 tías, ¿no? Puede con 10 tías. Entonces, tiene que ver con un universo de una masculinidad muy fuerte, y casi con sobre todo cuando mi padre tuvo cáncer, que fue un proceso bastante largo, de un año y pico antes de que falleciera, pues justo entonces vi, cuando tenía 10 años y tal, me di cuenta de que su función, digamos, su objetivo era entregarme su masculinidad, ¿no? Como hacer de mí el hombre de la casa, ¿no? El ometto, del que he hablado muchas veces. Explica un Sí, poco el término. ometto. Ometto, que es como machotito, ¿no? Machito, el machito, es como decir que siempre se ha visto como algo positivo, ¿no? Mi hijo es un machito, ¿no? Quizás aquí no se diga mucho, ¿no? Que es un pero es como, ¿sí? Para decir... Claro, se decía. Y eso era lo que me decían, y yo, claro, lo veía como un agobio, ¿no? Porque era como, tenía que ser eso, tenía que cumplir, y veía que no lo conseguía, porque yo lo intenté con toda mi fuerza al principio, pero nada, a la vista está que no lo conseguí. Pero sí que eso te hace reflexionar como justamente, ¿no? Hay como todo este trasvase de valores, ¿no? Trasvase como de cómo la política machista también se naturalizan y se trasvasa de una forma que muchas veces no es violenta porque nunca se ha hablado de ella como violenta, ¿no? Bueno, ahora están saliendo, ¿no? Ahora se habla mucho de esto y en este caso, fíjate como ahora me estoy dando cuenta, y es algo que realmente investigo, y tú lo sabes mejor que nadie, en los libros, sobre todo en Hágase mi voluntad, como hay, una vez que se está poniendo, ¿no? en relieve este tema, ¿no? Como un tema sobre el cual es necesario hablar, es necesario debatir, pues de repente, no sé si has notado como que de un día para otro ya se habla de nuevas masculinidades, ¿no? Como existe esta nueva masculinidad. Que para mí es una trampa en la cual yo realmente caí al principio. De hecho, en Actos Impuros está esta idea como un poco naif de pensar en esta nueva forma de ser masculino, pero que en el fondo es una trampa porque al final es como un reseteo que veo más bien como un blanqueo, ¿no? Como una forma de decir, bueno, vamos a olvidar de siglos y siglos de opresión, vamos a hablar de una masculinidad y aquí no ha pasado nada. Y es algo muy peligroso, ¿no? Algo muy peligroso porque además se está viendo cada vez más cómo está entrando casi como una estética de la nueva masculinidad, que por supuesto va mucho más allá de un discurso que puede ser filosófico, de pensamiento, de reflexión. Claro, o sea, las uñas no significa que, o sea, esto no es queer. Pero para varias personas creen que si se pone, por ejemplo, una uña de blanca, negra, del color que sea, pues de repente son queer, ¿no? Y eso es peligroso. Es peligroso porque también se está viendo en mucho, justamente hablando de la música, ¿no? Hablando de la tendencia, hablando de nuevas imágenes, como estas imágenes que se están vendiendo como de hombres más afeminados, pero que no es nada más que un blanqueo, ¿no? Y eso me preocupa porque al final la norma hegemónica, ¿no? El patriarcado tiene esta capacidad tan grande de coger los discursos subversivos y de blanquearlos de una forma como muy sencilla. Creo que a veces nos equivocamos cuando pensamos en la norma hegemónica, ¿no? Como en el patriarcado, como en algo monolítico, algo que huele mal, ¿no? Algo como... Y no lo es, al revés, es algo como que se transforma mucho
y algo que tenemos delante de nuestros ojos y nos golpea en la cara sin darnos cuenta. Y a mí me golpeaba en la cara sin que yo me diera cuenta. Y lo digo, o sea que... Me interesa mucho todo este tema. Bueno, ya sabes, nosotros hemos hablado muchísimo sobre estas cuestiones y me gustaría que, luego, al hilo de la conversación, pues tú vas leyendo cuando te apetezca parar y leer un poema y luego cuando ya entremos en los libros, pues con más motivo, ¿no? Pero sí me gustaría que explicase, hablase un poco sobre este concepto de lo queer. Y también esto me hace pensar en la transformación del cuerpo, que es algo que nosotros también hemos hablado mucho, y cómo esas transformaciones que tú sentiste en un momento determinado en la pubertad te han afectado y te han abierto los ojos a todo esto. Claro. Es difícil resumirlo, entonces perdonad si lo hago de una forma muy breve, que necesariamente va a ser imprecisa, pero para mí es muy importante pensar... Yo, por ejemplo, que a veces doy clases también en la universidad y todo, le pregunto a mis alumnas qué es lo queer, y me doy cuenta de que hay mucha confusión al respecto, y creo que hay mucha confusión también querida, ¿no? Hay mucha resistencia. Es algo muy sencillo, o sea, yo creo que tenemos que partir de una base, decir que lo queer es un movimiento post-identitario, no es una identidad, no es una identidad. Es decir, cuando vemos muchas veces la sigla LGBTIQ, esa Q no debería estar allí, porque no está hablando de una identidad, es una política lo queer, es una forma de entender el mundo, y definirlo iría justamente en contra de su forma de pensarse. Sí, de su propia naturaleza. Claro, porque además es una mezcla que viene de la calle, sobre todo en un momento muy concreto que es la crisis del SIDA, y que luego llega a la academia. Y tiene que ver con todo un movimiento de reapropiación del insulto, porque queer en inglés se ha utilizado muchas veces como insulto, como podríamos decir ahora, marica, bollera. Sí, se ha traducido... sí. Aquí se tradució mucho como marica, ¿no? La novela de Burroughs, ¿no? O sea, Sí, se ha traducido así. Sí, el título. Sí. Aquí digamos que el movimiento queer, en cuanto a cómo se ha plasmado como palabra, se puede encontrar como queer con Q-U-E-E-R, como en inglés, o con queer con C-U-I-R, con K, queer, o también movimiento transmaricabollo, movimiento transmaricabibollo. Hay como muchísima forma, ¿no? Entonces, para mí es muy importante pensar que va mucho más allá de la identidad, y sobre todo la complejiza en el momento en el cual entra dentro de lo queer otros aspectos que tienen que ver con la edad, con la etnia, con la raza, con la clase social. Entonces, todo esto entra dentro de lo queer desde una postura, por supuesto, ¿no?, descolonial, ¿no? Entonces, es muy importante entenderlo de esta forma. ¿Qué pasa? Que volviendo a lo de antes, ¿no? Ahora, queer se utiliza muchas veces como sinónimo de marica, ¿no? O sea, desde como compra esta pegatina, ponte la palabra queer, y casi como una identidad, pero en el fondo no es eso. En el fondo, eso hay que pensarlo, como quería decir, una forma de reapropiarse de este insulto, y en el momento en el que tú te reapropias de un insulto, en el momento en que tú te autodefines como boyera, como marica, como queer, le estás quitando el poder al patriarcado, ¿no? En el momento, entonces, ya no me puedes insultar llamándome así, porque yo ya me autodefino de esta forma. Entonces, tiene mucho que ver con tiene mucho que ver con la calle. Por eso me interesa mucho, y por eso siempre es un movimiento que cambia. Y por eso... Otra cosa muy importante que a veces se ha, digamos, es pensar que nuestra forma de estar en el mundo está culturalmente determinada. Y al estar culturalmente determinada, cómo se ha hecho culturalmente se puede deshacer. No se puede deshacer de un día para otro, pero se puede reflexionar para deshacer nuestra forma de estar en el mundo. Y eso, claro, implica siglos y siglos de reflexión. Fíjate, muy interesante pensar cómo siempre
por ejemplo, cuando se habla de género, estudios de género, siempre se piensa automáticamente en cuerpos femeninos, feminoides, feminizados. ¿Por qué? Porque, claro, el eje masculino nunca se cuestiona. O sea, cuando realmente desde lo queer habría que cuestionarlo también. Hay una resistencia muy grande en ese sentido. Entonces, me interesa muchísimo lo queer justamente por eso, porque es algo que tiene que ver también con la capacidad de contradecirse, ¿no? Es un movimiento que se contradice muchas veces, un movimiento que abarca, es un movimiento que más que generar respuestas, genera preguntas. Y estas preguntas cambian tu forma de estar en el mundo. Cambian, y en el fondo va en contra de este deseo heterosexual, pero esta heterosexualidad obligada que no tiene nada que ver con quien te acuestas. Es que no tiene nada que ver con esto, pero muchas veces es simplificado en eso, de esta forma. Tiene que ver con una forma, o sea, lo heterosexual impuesto como política, ¿no? Como única forma de estar en el mundo, ¿no? Como medida de todas las cosas, como... Eso es, y de allí, bueno, por ejemplo, Butler y Wittig, allí son dos grandes referentes, ¿no? De esta heterosexualidad impuesta. Pero nosotros podemos sacar el concepto queer, porque esto también son cosas que hemos hablado mucho, ¿no? Sí. Incluso ya que le quitas o sea, dices, no es una identidad, ¿no? Sí. Tú estás hablando de la etiqueta siempre alrededor de esa identidad, ¿no? Pero nosotros... hemos reflexionado sobre si puede ser queer una transgresión, porque cómo llevar esto al terreno del arte, ¿no? Sí. O sea, no solamente una temática, no solo, bueno, pues voy a hablar de estas cosas, ¿no? Claro. El mero hecho de ser transgresor, ¿no? Pues yo me sentí raro, que es otra traducción de esta palabra, cuando mi editor, cuando gané el premio Ricardo Moliné, mi editor me dijo, tu libro va a ir a la colección de prosa, ¿no? Y yo dije, por supuesto, no, por supuesto. Digo, esto es poesía. Dice, no, esto no es poesía. Y yo dije, pues sí, claro, es poesía, ¿no? Tiene mucho que ver con esto realmente, porque hay un molde, el molde heterosexual, el molde en el cual está pensada nuestra forma de ser. Hay un molde artístico en el cual está metida la poesía, está metido todo el arte, hay casillas, y si tú intentas abordar un arte desde otra perspectiva o haciéndolo desde otra forma, ya te sales de allí. Entonces ya llega la autoridad, la editorial, que ya te coloca en otro lugar porque no perteneces a eso. Para mí, por ejemplo, tu canal, tu obra, es una obra muy queer, porque realmente está desafiando una institución, ¿no? Como de siglos en la cual se ha construido y se ha entendido y se ha disfrutado el poema, se ha codificado. Entonces, en el momento en el cual tú propones un libro, no solo en un formato más en prosa, sino en un formato totalmente libre de la metáfora, o sea, que el libro no tiene ninguna metáfora, menos Tiene una. Pero que está, bueno, yo soy muy friki del canal, o sea, yo sé todo, pero que está allí porque realmente fue algo una frase que se dijo de verdad, ¿no? Sí, sí, y de hecho... Mi padre dice esa metáfora y mi madre dice que es mentira. ¿Ah, sí? Claro, dice. Está como desdiciendo la metáfora. Claro. Entonces, conseguir que un libro de poesía haga esto, pues para mí, por supuesto, es muy queer. Para mí un libro de poesía, por ejemplo, muy queer, también puede ser un libro que no esté hablando de una identidad sexual, sino que, por ejemplo, que esté hablando... ahora mismo hemos publicado, por ejemplo, en Letra Versal, el primer libro de Paloma Chen, que es una poeta y periodista que habla desde qué significa ser hija de segunda generación china. Entonces, claro, allí está poniendo en entredicho su identidad, su forma de estar en el mundo, la relación con sus padres, el propio lenguaje, porque ella es intérprete de sus padres. Entonces, esto por supuesto que lo es. Por eso, lo queer para mí tiene que complejizar todo esto. Hablar de eres queer si te pinta la uña, eres queer si te acuestas con una persona de tu mismo sexo, no tiene nada que ver. Ahora, una cosa muy importante que creo que, sobre la cual creo que tenemos que reflexionar también desde lo queer es, lo queer justamente es, como decía, es un movimiento posidentitario, pero
entonces, que mira desde la distancia, por ejemplo, las etiquetas, como puede ser lo hetero, lo homosexual, etc. Pero para mí es muy importante entender que si hemos llegado a esto también ha sido gracias a personas heterosexuales u homosexuales que en un momento dado de la historia, de la vida, no tenían otra alternativa de nombrarse. Yo también me defino como una persona homosexual hasta que tuve las herramientas para poder comprenderme de una forma distinta. Y para mí, si tengo que resumir lo queer de una forma... Os estoy dando un peñazo, lo siento. Tú dale. ¿Sí? Si lo tengo que resumir en una frase es que yo no quiero que me toleren y me respeten. Eso me da igual, yo quiero que me deseen. Si tengo que resumirlo en una frase es esta. Me la suda el respeto y la tolerancia. Yo quiero que me deseen. Yo quiero que poder ser un cuerpo deseable. Y me he dado cuenta de que durante mucha parte de mi vida he intentado salir de mí para poder ser objeto de deseo, porque, por supuesto, y esto ya abrimos otro melón muy grande, hay una opresión muy fuerte, muy heteropatriarcal y machista también en la comunidad LGBT. Lo hemos hablado mucho. Lo hemos hablado muchísimo. Entonces, para mí, formar parte de la comunidad LGBT realmente te exime del hecho de generar opresión. Pero porque todo el mundo generamos, en cierto modo, opresión. Y yo me he dado cuenta de que he intentado durante muchísimo tiempo cambiar mi forma de ser para poder ser este cuerpo deseado, sobre todo por hombres gay, o sea, digamos, de aplicaciones que están buscando la masculinidad, justamente, ¿no? Entonces, si yo he cambiado también mi forma de desear, de esto lo hemos hablado muchas veces también, ¿no? O sea, para mí abrazarlo queer también ha cambiado mi forma de desear, ha cambiado mi forma de excitarme, o sea, que me parece algo maravilloso, ¿no? Ha cambiado mi forma de disfrutar, en cierto modo, ¿no? De los cuerpos y de entrar en diálogo de otra forma con los cuerpos. Y eso para mí es el gran hallazgo o el gran objetivo de lo queer. Desde luego no encasillarlo otra vez. Okay. Bueno, vamos a ir aterrizando. Te he preguntado por el cuerpo, porque luego ya desde ahí vamos a ir llegando a Danonada. Y por dejarte también un poquito con el culo al aire. Para que nos cuente algo. A Danonada. Sí. No, tu cuerpo. Mi cuerpo. Vale. Yo allí intentando. No, la transformación. Al hilo justamente de lo que estás diciendo. Justamente hablando de Danonada. Danonada tiene un subtítulo que se llama Un drama transgénero. Bueno, este es su primer libro. Sí, que de hecho publicado por una editorial cordobesa. Banda Aparte. Banda Aparte. Grandes, vamos, los adoro. Claro, yo hablaba de transgénero, ese libro salió a principios de 2017 y tiene mis primeros poemas que escribí entre 2014, 15, 16, que fue cuando empecé a escribir, porque antes o sea, yo llegué a España en 2008, cuando empecé a aprender español, entonces de 2008 hasta 2014 pues estuve aprendiendo español. Y en 2014 me atreví a escribir, que fue como, también escribir en otra lengua. Que abro paréntesis, abro y cierro paréntesis. Es muy interesante escribir en otro idioma, en un idioma que no es el tuyo, porque de repente es como jugar, es como volver a la infancia, es como volver un poco al balbuceo, a esta forma de buscar un significado desde el desconocimiento, desde este atrevimiento también, porque eres más atrevido. No sé, os pongo un ejemplo muy sencillo. Es mucho más fácil decir una palabrota en un idioma extranjero, posiblemente un idioma que no comprendemos. Eso típico, ¿no? Cuando dice, ¿cómo se dice una palabrota en polaco? Pues tú la dices de una forma como muy porque realmente no tiene esta connotación, ¿no? No eres consciente. Entonces, cuando estás escribiendo en otro idioma, en cierto modo, lo estás abordando desde ahí. Y es muy, muy interesante, ¿no? Esta forma de investigar. Entonces, claro, yo hablaba de transgénero en 2014, o sea, cuando
y claro, lo primero que me decía sobre todo mis amistades, mi familia no tanto, pero mi amistad, mi gente decía, ¿quieres operarte? Era lo primero que me decía, porque lo transgénero se entendía desde un cambio corporal, ¿no? De como si quisiera que mi cuerpo asumiera unas connotaciones feminoides, ¿no? Y no, justamente lo transgénero, que va más allá del género, tiene que ver con lo queer. Lo que pasa es que me decir un drama queer, pues hablé de un drama transgénero, justamente porque fue toda esta reflexión que surgió a partir de 2014, desde este momento en el cual yo intenté pensar mi cuerpo fuera del binarismo de género, ¿no? Es un proceso doloroso, porque aunque no se vea, es un proceso en el cual te estás reorganizando también tu relación con tu propio cuerpo y la relación con las demás personas. Pienso en mi pareja. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Todo, porque ya no te percibe como el cuerpo que eras, ya cambia tu forma de desear y entonces eso trastorna un poco todo, la verdad. Pero sí que te libera, en cierto modo. Bueno, aquí hay dos cosas en este primer libro, Adán o Nada, que confluyen, ¿no? Por una parte, este juego que tú estás diciendo, que a mí me parece, o sea, muy difícil escribir en otro idioma, lo cual es un signo de que eres una persona realmente inteligente, o sea, es complicado, ¿no? Y hacerlo con éxito, además, ¿no? Confluye este juego que dices de empezar a pensar las palabras como por primera vez, que al fin de cuentas es usar como una potencia metafórica que tiene el lenguaje y que te lleva a la poesía, ¿no? Sí. Casi directamente, con otra de tus pasiones, que es la interpretación, ¿no? Porque tú has hecho teatro, sí. Hiciste teatro allí en Italia, antes de venir para acá, pero tú te mudaste al norte, ¿no? Sí, yo viví en Lecce, como os dije, y luego con 18 años huí básicamente de allí, porque, claro, me encontraba en un territorio muy hostil y llegué a cerca de Bolonia, en el centro. Bueno, yo digo centro y allí dicen el norte, o sea, es que ves como todo es muy relativo. Y estuve allí 2 años. Okay. Hice la carrera de traducción e interpretación, 2 años. Empecé el segundo año con español y me vine de Erasmus al tercer año porque dije, bueno, tengo que aprender español bien porque tengo que sacarme la carrera y fíjate, no he vuelto desde entonces. O sea, viniste aquí entonces y desde entonces. No volví. Y hablando del teatro, claro, para mí el teatro era todo, o sea, mi forma también de superar el duelo de mi padre, por ejemplo, fue a través del teatro porque realmente el teatro te permite imaginarte de otra forma, tener un papel, pero para una persona que, como yo, que estaba teniendo un papel durante toda mi vida, el teatro realmente me liberaba, porque podía ser más yo. Y de hecho, bueno, esto no te lo he leído nunca, porque tenéis que saber que yo todo lo que escribo se lo leo. Y de hecho hay una cosa, mi vida se puede separar en dos, o sea, mi vida artística se puede separar en 2 épocas, como antes de Cristo, después de Cristo, pues antes de Javi, después de Javi. Esto es antes de Javi, todo lo que después de Javi. No, porque realmente, inciso, de verdad lo digo, no porque estoy aquí, lo digo siempre, pero para mí, Ucopoética ha significado un antes y un después en mi forma de pensar lo poético, en mi forma de pensar en mí, en todo. O sea, realmente para mí Ucopoética, el encuentro contigo, también con mis compañeras de Ucopoética, pero el encuentro contigo me ha de repente colocado en un punto de inflexión muy potente. Yo agradeceré siempre aquella tarde en la cual mandé el audio poema para participar, porque de estas cosas que dice, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieras hecho? ¿No? Que me da una pereza enorme, porque siempre decía, no era lo típico, ¿no? La tradición judio-cristiana, no era suficientemente bueno,
no, el español no es tu idioma, ¿cómo te vas a presentar a algo? Bla, 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 ¿no? Todo eso. Y entonces dije, ya que fue el primer año que te daba la oportunidad de mandarlo por un audio de WhatsApp, dije, venga, es muy rápido, enviar. Y entonces, gracias a eso, pues, y siempre, siempre, siempre estaré agradecido. De verdad, muchísimas gracias por lo que hacéis desde UCO Cultura, y que de verdad que lo digo de corazón, porque es muy necesario. Siempre he dicho, cuando a veces te preguntan, ¿no? De toda tu carrera, ¿cuál es tu...? Para mí, mi mejor premio ha sido el taller. O sea, para mí, y el mejor premio, en general, para mí, es justamente ir a un sitio con otra persona y Todo ese intercambio. es que esto no te lo da ni el Hyperion, ni dinero, no te lo da nada. Y porque además es como una semana, una fantasía. Aquí no hay personas que están en la fundación, imagino que es una fantasía al cuadrado, es como que es mucho rato, es mucho rato. Entonces, de repente ofrecerte esto, que la universidad, sobre todo, que la universidad, que es el lugar donde se supone, panepistimio, ¿no? En griego, donde está todo el conocimiento, jolines, que permita esto, pues me parece muy acertado. O sea, que para mí la universidad tiene que ser un lugar donde se cree este espíritu crítico y Debería no... serlo, sí. Claro, ¿y cómo se Total. hace? Con cosas como esta. Con cosas como esta. Hombre, Ucopoética tiene dos cosas, ¿no? Tiene, por un lado, que al ser tan concentrado, pues el shock es muy fuerte, porque todo tiene que ser muy acelerado, ¿no? Y luego la posibilidad que os da a los 5 de convivir durante toda esa semana, ¿no? Cada uno de su padre y su madre, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, yo cuando te conocí, estábamos hablando de la tercera edición, el año 2015, creo, ¿no? Que es cuando tú viniste... ¿Fue la tercera? Fue la tercera edición. Y ya venías con algo de esto montado. Me acuerdo que rompimos algunos poemas. Y cuéntanos, Adán o nada. Y esta doble vertiente, cómo confluye en este libro, ¿no? Lo que es, por un lado, la poesía, por otro lado, la interpretación. Sí, y de hecho luego os voy a leer un poema de Adán o nada y luego estaba diciendo un poema que escribí hace poco, que tú tampoco has escuchado, ya hablaremos de él, pero bueno, ya está, estamos en familia y que justamente tiene que una vuelta un poco a Adán o nada, pero después de muchos años, casi una década, ¿no? Siempre estamos volviendo. Sí, Ya es lo que decía siempre estamos Pessoa. volviendo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el teatro como posibilidad de ampliar tu deseo y tu fantasía, ¿no? Porque en el momento en el que tú finges tu vida, el teatro te da la oportunidad de ser tú mismo cuando el otro te percibe como algo ficticio, algo falso, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me ha interesado desde el Máscara. teatro. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, Adán o nada llega en un momento en el cual pienso mi forma mi existencia queer, transgénero, claro, porque como estaba diciendo antes, lo transgénero no tiene que ver solo con la identidad, tiene que ver también con toda tu forma de pensar lo poético. Entonces, para mí es transgénero también porque va más allá un poco de la poesía y es un híbrido porque se puede leer como si fuera una obra en cierto modo, como una obra de teatro, porque tiene como un hilo narrativo en el cual hay unos personajes, que son dos personajes, que van desarrollando una historia que tiene su desenlace final, ¿no? Y es una reflexión en torno a eso. Entonces, así nace Adán o nada, o sea, agarrándome al teatro que era lo que siempre Te permitía como expresarte Total. esto otro, ¿no? Total. Sí, estás diciendo que estás hablando de un punto de vista intelectual del libro. Yo quiero decir, para los que no lo conocen tan en profundidad, que todas estas ideas de las que estás hablando, de lo queer y tal, yo pienso que han llegado después. O sea, yo creo que en realidad tú sí tenías ese sentimiento cuando escribías esto, pero todavía no lo tenías conceptualizado, ¿no? No lo tenía conceptualizado, no. Yo empecé mi doctorado en 2000... Madre mía, hace mucho tiempo, Javi. En 2010, 2009, 2010. Y lo acabé, sí, en 2010 y lo acabé en 2015. Entonces, en 2010 cuando empecé, y claro, esto lo escribí en 2014 y tal, o sea que yo aún no había madurado mucho.
os puedo leer, por ejemplo, un poema que se llama Ave y Eva, que tiene este juego un poco que ahora lo ves con la distancia y dices, ¡ah, el chiste, el chiste! Ingenio se dice. El ingenio, el ingenio. Muy bien, Javi, gracias. No, de un poco de esta idea del espejo, de este ave como un poco el símbolo de la masculinidad que se enfrenta al espejo de Eva, ¿no? Que también es el ingenio del título, Adán o nada, ¿no? Claro, es que muchas veces cuando te falta, te agarra también a esto, al ingenio, ¿no? Al spot. Sí, claro. Luego lo he ido aprendiendo. Pero es una... Bueno, es un poema de 2014, ¿vale? Por favor. Pero uno tiene que saber defender... O sea, no te tiene que avergonzar de tu pasado, ¿no? ¿O sí? Bueno. Sí. Vamos a leerlo. Ave y Eva. Me resisto a la idea de ser aquel niño que vivió en mi boca. Recuerdo caer al suelo, hacerme 1000 pedazos, la habitación limpia, solo para mí. La habitación y este trozo de carne, estirpe nómada ante el espejo. Me miro en el cristal y hay un animal huyendo del fuego, una jauría con principio de hombre o un desastre con nombre de niño. Por eso busqué en el incendio la excusa y en el aire el pretexto. Por eso me arranco la barba con la mano que antes me besabas. No hubo salvación para este pájaro. Juro que hice lo posible para domesticar la espera, lo juro. Ahora dejo que la tierra tape los huecos de la piel, digo, casi no existo, mientras celebro los 2 bultos de mi pecho. Escribo la palabra ave y leo la palabra Eva. Bajo este cielo ya no hay lengua que me nombre. Y eso fue, claro, 2014. Ah, muy bien, muy bien. Pero, muy bien. no, espera. Ah, sí, que tenemos un poema... Está muy mal, pero no pasa nada. No pasa nada, mira. Con la edad es peligrosa, ¿eh? Porque con la edad tienes que haber menos filtro. ¡Qué horror! O más filtro escucho por ahí. ¿Alguien ¿O más dice? filtro? Sí, pues yo tengo que haber menos, madre mía. Espera, que de hecho lo había señalado. Vale, y que es esa reflexión en torno a ese cuerpo, a mi madre, ¿no? Que me mira... ¿Dónde está? Perdona. Es que, claro, es que esto no está... ¡Ah! Es que esto no estaba pensado. Entonces... Ah, sí, aquí. Ah, esto... Desátate. Choriza May. Theresa May. Ah, Como Teresa May, pero en drag. Ok. Bueno, si quieres luego hablar... Ve, mira. Ah, ya está, ya lo entiendo. Ya hablaremos de esto. Sí, ahora te lo cuento. Es que he hecho muchas fotocopias para que la gente vaya, porque si no la gente no va. ¿Vale? Entonces, bueno, ya luego hablaremos. O sea, este es 2014 y este es 2022. O sea, con drags, poesía con drags. Vale. Tragedia. Hice teatro solo para poder imaginarme. Mira, mamá, cómo me contoneo. Todo esto es mentira. Mira, en mis manos un movimiento excesivo en busca de nada, o quizás de algo que no ves, pero que está ocurriendo. Y entre todas estas cosas, mi mirada busca la tuya entre el contraluz de las siluetas de las butacas. Qué cruel aguantar tanto tiempo con los ojos abiertos ante un foco, y qué innecesario. Qué cruel abandonar el teatro con el telón aún sobre los hombros, y cómo pesa. Es una evolución. Muy bien. ¿Sí? Sí. Pues ya. Hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Bueno, luego
¿Quieres leer algo más de Adán Onada? No, Pasamos yo creo que directamente no, vamos a dejarlo allí en 2015. en su sitio. El libro es precioso, desde luego. El libro O sea, el es, trabajo que hicieron lo de banda aparte. desde luego, es el libro más bonito que tengo. También, de verdad, qué importante comunicarte bien y tener una buena editorial. Qué importante. O sea, sobre todo cuando es tu primer libro, que estás allí como que no sabes. Y banda aparte, en concreto, ¿no? A Antonio, Marga, han sido como tan generosos y me han acogido con tanto cuidado y con tanta delicadeza que bueno, que tampoco sería, no hubiera llegado a lo que he llegado sin su apoyo. Además que confiaron en mí. No, es así. Bueno, aquí en la sala tenemos a un poeta que le puso a su hijo el nombre de su primer editor. O sea que... Mira, se está riendo ahora. Claro. Porque sí que es importante. Importante. Es importante. Sí. A veces uno piensa cuando tiene un libro, pues quiero que esté aquí o quiero que esté allí, ¿no? Y luego pasas a ser uno más, simplemente de la maquinaria, ¿no? Y como tú dices, cuando estás empezando, Sobre todo cuando estás empezando, es tan importante. ¿cómo te ayuda, ¿no? A tener carácter el que el editor realmente crea en lo que tú estás haciendo y que... Y eso que hablar por teléfono. Sí, y tantas cosas. Sí, que no es solo, ¿no?, que el libro esté colocado. Es como yo las llamo ternuritas. O sea, este libro está lleno de ternuritas. O sea, en el siglo en el que vivimos, en las décadas en las que vivimos, o sea, ahora que llevo o sea, que lo veo desde la perspectiva de la edición, hacer un libro con este acabado, que Sí, tú lo sabes muy bien, que tiene, ¿no?, ese... Los cortes que tiene este corte que parece una tontería, pero que es carísimo. redondeado, ¿no? Redondeado. Papel cebolla, hola. O sea, hacer esto significa querer mucho, 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 todo, ¿no? Porque esto, la lectora quizá de pie, el lector no se da cuenta, pero este amor que se ve, no solo por supuesto en la edición, pero en todo el proceso, es algo que te lleva, ¿no? Y luego dice, te lo lleva para siempre, porque al fin y al cabo, yo me metí en ese mundo de la edición, que tú conoces mejor que yo, vamos, justamente por esa idea de me gusta acompañar, me gusta mucho acompañar a las personas, a una poeta en parte de su trayectoria, porque cuando te gusta lo que hace una persona y puedes acompañarla, puedes... claro, yo tengo el WhatsApp, imagínate, además te das cuenta, cuanto más autoras tienes, más WhatsApp recibe, ¿vale? Pero es muy bonito, es hermoso, porque además también te ayuda mucho porque al estar dentro de cada libro cambia también tu forma, ¿no?, de pensar en lo poético y siempre se propicia, ¿no?, una lectura y una mirada también, ¿no?, intelectual hacia el hecho artístico. Y fíjate, me estoy dando cuenta que muchísima gente gran parte de la gente que estamos publicando en Letra Versal hacen otras cosas, o sea, sobre todo se dedican al teatro. Sí. Ahora vamos a publicar dentro de poco a Pablo Fidalgo, que para mí es un gran dramaturgo y tiene varios libros publicados en Pretextos, os lo recomiendo, y un libro precioso. Y justamente estoy ahora en la fase de edición y es como esto que está hablando por teléfono, entonces empieza a hablar del libro, luego del libro pasas a otra cosa y luego vuelves siempre al libro. Es otra forma de leer, realmente. Editar es otra forma de leer. Y ya que no me gusta tanto leer, pues... Vamos a centrarnos. Vamos. Que Uy, ya son las 9. que son las 9, así con las tonterías. A ver. Qué paciencia estáis teniendo, muchas gracias. Cuando- Pero podéis hacer como el agrado, que decía. Si os aburrís, podéis hacer que roncáis. Y yo me cosco enseguida para nada herir mi sensibilidad. ¿Vale? Por ejemplo. Por ejemplo. Vale, cuando nos conocimos, cuando viniste aquí a UCO Poética, andabas con Adán Onada, así un poco una cierta nebulosa, pero enseguida, al poco, después de lo que supone el taller, el impacto, los meses de silencio, pero poco después ya viniste con una idea muy definida, que es Acto Impuro. Sí, Acto Impuro es... O sea, aquí podrían poner el sellito de UCO Poética, realmente, ¿sabes? Como ese libro nace de UCO Poética. Ese libro es... De hecho, ¿te acuerdas que
después de Ucopoética, dije, o sea, Javier me había abierto la cabeza, a Danonada aún no había salido. Javi, por favor, ¿podemos mirar a Danonada? Y tú, de una forma como muy, muy sensible y sensata, las dos cosas, me dijiste, no, a Danonada representa algo para ti. Yo aún no había entendido eso, lo entendía a posteriori, y dije, pero ¿por qué no quiere ver a Danonada? Si yo quiero... Y de una forma muy acertada me dijiste... Esto tiene que salir así. Esto tiene que salir así. Tu primer libro tiene que salir así, tiene que ver con una... Y estoy, vamos, súper feliz de eso. Y empezamos a trabajar en Actos Impuros, o sea, porque, bueno... Cuéntanos un poco, ¿qué es Acto Impuro? Acto Impuro... Que salió en él. 2017 también, que salieron a la Sí, vez. salieron a la vez, ya me acuerdo, sí. Sí, sí, fue... Claro, yo lo mandé al Hiperión. Sí. Y cuando me... Esto no lo suelo contar, pero cuando me llamaron de Hiperión, o sea, siempre por este... No, es cosa de tú no vales, porque tú sí que vales solo en la tele, pero fuera de la tele tú no vales, por supuesto. O sea, quitan el foco y tú ya no vales. Vales solo si estás dentro del foco. Bueno, ya está, si no se me va. Me llamó Jesús Munarriz de Hiperión y me dijo, ¿eres Ángelo Néstor? Y yo digo, sí. Acá en el Hiperión. Y yo me reí muchísimo porque creía que era una broma y le colgué. Digo, anda. Y estaba Violeta y dije, Violeta, hay que ver que la gente ha cogido mi número, porque tenía mi número en la página web. O sea, mi idea era, alguien ha cogido mi número de la página del Festival Irreconciliables porque está mi número y hoy, que es el Día de la Poesía, me quiere gastar una broma. O sea, esto era mi razonamiento mucho más sensato que ha ganado un libro. No entendía cómo este libro podía haber llegado a tener ¿no? como una aceptación por parte, ¿no? Además de este jurado en concreto. Está claro que este libro gana el Hiperión porque se encuentra en un momento también histórico y político determinado. Si no nos hubiera encontrado probablemente en este momento, quizá no habría tenido tampoco, ¿no? Esta... O quizás sí. Mm. O sea, esto... No lo sé, no lo sé. A mí el libro me parece estupendo, ya lo hemos hablado muchas veces. Es un libro que mucha gente que pasa por el seminario y gente joven que yo voy conociendo lo tiene como libro de cabecera. Incluso hay gente que lo prefiere sobre lo que has hecho después, ¿no? Totalmente, Yo sí. siempre trato de explicarles o que vean los 3 libros que tiene en la perspectiva de la dificultad creciente de lo que vas buscando en cada libro, ¿no? Claro. Entonces es verdad que Actos Impuros es más asequible, ¿no? O sea, en este sentido que Haga sin mi voluntad, que lo vamos a ver, ¿no? Pero a mí me parece un buen libro, pero cuéntanos. Actos Impuros nace un poco también de esta... O sea, cuando ya abraza lo queer y cuando se está hablando de un cuerpo deseable, ¿no? Que se puede desear, también cambia tu forma de desear. Y cuando cambia tu forma de desear, también amplía, ¿no? Es como una seta. como una seta. Cambia tu percepción del mundo. Y de repente te das cuenta de que puedes desear algo que no puedes tener, como por ejemplo es desear la maternidad. Entonces, ¿la maternidad solo se puede desear desde un cuerpo que puede dar a luz? Mi respuesta es no. Y Actos Impuros es esta respuesta, que bucea entre lo que decía antes, una forma quizá un poco aún naif de pensar en nuevas masculinidades y este deseo de ser madre. Es un libro que se plasma, que hemos plasmado, ¿no? Cuando hemos estado trabajando, ¿no? en el libro, también desde esta idea de poder vivir este deseo de dar a luz y que es un libro que acaba también con un duelo, porque o sea, la literatura y la creación artística y la investigación que hay detrás de esto, porque también un poco por deformación profesional, al venir de la academia, todo lo que hago tiene un trasfondo teórico también muy importante. Cómo el arte es capaz, ¿no? justamente de crear nuevas formas de desear, ¿no? Nuevas fantasías. Pero también como cuando cierras el libro, cuando el libro acaba, también te enfrentas a un duelo, ¿no? A esta hija imaginada y esta hija que está en este libro, pues de repente cuando ya acabas con el proceso creativo ya no está. Entonces, en la última parte del libro nos enfrentamos a este duelo. Bueno, léenos algo, ¿no? Vale.
hay algo como... os voy a leer un poema porque si no... hay algo muy interesante que tiene, para un poco cerrar el círculo y volver a la idea de la madre. El deseo queer también tiene que... Algo falla. Es que Algo es falla. así, es que me habla esto y dice, lo siento, algo falla, ¿por qué? De la No le está nada. gustando el discurso. No está No le convence. El problema es que lo queer significa que algo falla. Es que esto, Correcto. es que exactamente, de verdad que eso no estaba previsto, ¿vale? Algo falla, hay un fallo en el sistema y allí está. Y cuando hay este fallo en el sistema, percibe no solo tu cuerpo desde otro lugar, bla, 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 como hemos dicho ahora, sino también el cuerpo amado. Y el cuerpo amado en este caso es el cuerpo materno, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué pasa? No, esto ha sido Ah, yo. vale. Vale. El cuerpo materno. Y te das cuenta, ¿no? de cómo otros tipos de cuerpos están expulsados también del discurso neoliberal, porque en el momento en el que tu cuerpo ya no es productivo, ya se expulsa, ya no es digno de ser hablado, contemplado, deseado, etc. Entonces, ahí está el cuerpo, por ejemplo, de las personas mayores, ¿no? Entonces, la persona mayor que se expulsa. Y ahí está, por ejemplo, el cuerpo de mi madre. Entonces, desde el deseo de la maternidad, he intentado, en este poema, por ejemplo, volver a percibir el cuerpo de una persona mayor como un cuerpo deseable. Entonces, aquí que nace también desde la imposibilidad de entendimiento, como decía, del teatro, ¿no? de fingir, de tener que comunicarte a través de la ficción, a través del arte, y en este caso también a través de otro idioma. Por eso ese poema se llama Si mi madre entendiera castellano y leyera mis poemas, ¿no? Que para mí es como, puede resumir muy bien la esencia de este libro. Si mi madre supiera que su hijo quiere ser madre, cogería el primer vuelo para España, encogería las piernas, se amputaría los brazos, se partiría la columna, engulliría una a una sus muelas y sus 60 años, se haría cada vez más pequeña, se inventaría un idioma, balbucearía de nuevo para ser mi hija. Y realmente está allí, y es un tema que luego he intentado retomar por lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? El cuerpo de las personas mayores que tiene que entrar dentro de lo queer, ¿no? Dentro de lo que se está creando, del discurso queer. Y eso lo hemos visto mucho en la pandemia, ¿no? Toda la muerte, ¿no? de las personas mayores en la residencia, y de cómo se ha abandonado por completo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si alguien tiene que morir, las personas que tienen que morir son las que el sistema neoliberal no necesita. Menos productiva. Exacto, la menos productiva. Entonces, claro, lo queer se enfrenta, o sea, por eso el fallo, ¿no? El fallo que nos acaba de decir un robot. El fallo está allí justamente en percibir el fallo dentro del sistema neoliberal y capitalista, porque es muy fácil hablar de lo queer fuera, pero hay que hablar de lo queer desde el centro. O sea, hay que hablar de lo queer desde Telecinco, ¿no? Un poco, es muy importante llevarlo al centro, porque si hablamos desde la periferia, creo que podemos no llegar al nudo, y es muy importante llegar al nudo, fuera. Eso se llama pensamiento hegemónico. Pensamiento hegemónico. Y ahí está Gramsci también. Correcto. Léenos otro, anda, ¿Sí? que lo estamos aburriendo. Sí. Mira, hablando justamente de ese duelo, al final, pues, del deseo de la hija, os voy a leer este que se llama Tanatorio, que tiene una cita tuya. Pues ya que estamos, aprovecho. Hombre. Gracias. Porque ya sabes que para mí... además me resulta muy raro porque siempre lo digo, pero nunca estás. Cuando lo digo, pero al que estás me hace más... Que realmente... Ahí me pitan los oídos. Se te pitan, ¿no? Si no es un robot, seguramente que te lo dice. Alguien está hablando de ti.
Llega también un momento, el momento en el que he escrito este libro, que es los 30, que es un cambio. Yo he tenido mi crisis a los 30, por supuesto, sobre todo porque de repente te enfrenta a una serie de personas que están a tu alrededor que sí que están teniendo hijas, hijos, no sé, a ti te habrá pasado también, ¿no? Como todo el mundo tiene hijas, hijos y tú no. Entonces de repente, eso me ha pasado con varias personas, con otras no, por suerte, pero con personas con las cuales, una vez que tienen una hija, un hijo, de repente toda la conversación gira en torno a eso, toda, o sea, de repente la conversación intelectual, nada. Entonces yo recuerdo un día en el que le había preguntado a una amiga, sí, pero tu hija, la bebé, ¿qué toma? ¿Papilla de calabacín o de zanahoria? Y luego he pensado, digo, ¿qué estás diciendo? O sea, claro, porque para mí es un mundo como tan desconocido que intenta empatizar diciendo cosas absurdas, ¿no? Entonces, realmente estaba expresando mi frustración hacia la posibilidad de no ser yo esta persona que te está contando todo eso, ¿no? De no poder ser yo esta madre, este padre. Y esto me lleva al tema del duelo y tiene, de hecho, este poema tiene una cita tuya que es la que dice: no es una mujer limpiando una lápida, sino una madre bañando a su hijo. Y ese poema, que se llama Tanatorio, es lo que realmente, en vez de hablar de la papilla, es lo que me hubiera gustado decirle a mis amigas, pero se llama Tanatorio, entonces mejor hablar de papillas. Y dice: cuando exhibís su vestido nuevo, recién lavado, cuando habláis de su primera palabra, su primer diente, o dudáis si es mejor darle el pecho leche en polvo, yo os cogería a todos de la mano, os llevaría en silencio al velatorio de mi cama, donde mi hija juega eternamente a hacerse la muerta, os mostraría el color de sus ojos fingidos, su cara hinchada de sueño acumulado, los dedos arrugados, el pelo limpio, tras bañarla cada noche con esmero. Y miradme, yo también soy una buena madre. Mejor no decirle esto, mejor hablar de zanahoria y de calabacín. Luego, te tomaste un tiempo, Sí. Casi un par de años, ¿no? Sí. Que esto en los tiempos de la poesía en realidad es rapidísimo. Eso Un no par de años, pero los tiempos en los que vivimos es como ¿en serio no tienes un libro claro, cada año? Estás fuera, estás out. Así es. Entonces, hágase mi voluntad. Es el siguiente. También premio, en este caso en pretexto. Háblanos un poco de... Esta es otra cosa, bueno, hablando de cuando te llaman, tío, es que no te pueden llamar a medianoche, es que una persona como yo a medianoche está dormida. O sea, ¿Que te llamaron a medianoche? me llamaron a medianoche para decírmelo. Esto tenemos que hablar con ellos, ¿eh? Sí, es que me llamaron a medianoche después de hablar mucho, estaban ya cenando y todo, seguro. O sea, Pues se le habría olvidado. se lo habrá olvidado llamar. Estaban ya celebrando. Bueno, quizá eran las 11:30, pero yo estaba ya durmiendo. En algún lugar eran las 12. En algún lugar, exacto, probablemente sí, en Grecia eran las 12. Pero este que dice que, este también no solo te dice que falla, también te dice cuando realmente alguien te está buscando de una forma compulsiva. Entonces yo estaba como así durmiendo y de repente me vibra mucho el brazo y me despierto porque me vibra mucho el brazo. Me despierto así como que digo, ¿qué ha pasado? Veo como 8 llamadas de un número que no conocía, lo cojo, digo, pues ya está, se ha muerto alguien. O sea, claro. Si alguien te llama a medianoche de una forma insistente, se ha muerto. Aquí me dice que he ganado el premio, digo, ¿qué? Bueno, nada, cotilleo, un poco de sálvame. Bueno, el premio sálvame. Emilio Prado, vamos a darle un poco de publicidad. Sí, el premio Emilio Prado, vamos, feliz sobre todo también, ¿no? Por poder colaborar con pretextos que... Y Generación del 27. Y Generación del 27, que bueno, realmente está en Málaga además, que es como mi ciudad de adopción. Entonces, hágase mi voluntad. Por supuesto, lo bíblico, ¿no? Está presente todo el rato porque tiene que ver con esa traducción, ¿no? Esa tradición judeocristiana, ¿no? En la cual se enmarca, ¿no? Se marcan los cuerpos.
Y hágase mi voluntad tiene esta doble lectura de que por fin se haga mi voluntad, ¿no? Por fin que desde la disidencia una voz tenga unas consecuencias políticas y que no solo exista desde el deseo disidente, y otro es justamente el hágase mi voluntad de descubrirte de repente como un cuerpo que también es un cuerpo opresor. Entonces he querido deshacer lo que estaba diciendo en Actos Impuros, he querido poner en tela de juicio, porque repito, lo queer también tiene que ver con la posibilidad de contradecirse. Y he puesto, ¿no?, en tela de juicio lo que había dicho en Actos Impuros. Entonces he buceado también en esa educación que he tenido como cuerpo masculino, que aunque esté fuera, ¿no?, del binarismo, ha llegado a un punto en el cual Madonna ha dicho, pero, yo he sido educado como un cuerpo masculino. Yo no he pasado lo que han pasado otras personas, otro cuerpo, como el cuerpo, ¿no?, de las mujeres, por ejemplo, cuando estaba volviendo a casa. O sea, hay cierta... No tenía este miedo, esta vulnerabilidad. O sea, había cierta vulnerabilidad que yo no había vivido, que tiene que ver justamente con esta educación. Entonces, yo también he querido profundizar, aunque me doliera, y quería poner de manifiesto esta parte, ¿no?, opresora. Y quería poner de manifiesto también, cuando tantas veces estaba diciendo antes, ¿no?, he hablado de ese heteropatriarcado, este machismo que también está dentro de la comunidad LGBT, pues yo también lo he hecho. Y hablar también, por ejemplo, de un tema como puede ser la pornografía, ¿no?, que es un tema tabú en cierto modo, y de cómo la pornografía mainstream también es violenta y también genera un tipo de deseo que a mí también me ha hecho generar violencia hacia otros cuerpos. Y hace que ocurran, ¿no?, cosas tan absurdas y tan horribles como puede ser las distintas manadas, ¿no?, como de repente hay cuerpos que ven de una forma legítima abusar y violar y destruir otros cuerpos. Pero eso tiene que ver mucho también con la pornografía, ¿no?, por cómo se ha entendido el cuerpo del deseo antes del hecho pornográfico. Y justamente, si queréis, puedo leer este... Sí, quería decir una cosa antes de esto, ¿no? Y es que desde el punto de vista literario, aparte de lo que estás contando del contenido, es un libro que esto creo que se ha señalado poco con respecto al libro, ¿no?, que supone un cambio con lo que vienes haciendo, porque estos son dos libros que tienen un solo discurso cada uno de ellos, ¿no? Sí, cierto. Y este es un libro que trabaja dos líneas distintas y bien separadas. Sí. O sea, bueno, con su... Sí, claro, con su punto... Sí, pero sí, es pasadizos, cierto. que diría Vicente Mora. Con sus pasadizos. Sí, exacto, porque por supuesto siempre estamos, ¿no?, hablando de... Y también, claro, bucea un poco, habla también de la muerte, ¿no?, del cuerpo vulnerable, de la vulnerabilidad de la muerte, porque repito que la crisis de los 30 es jodidísima. No te queda nada, tío. Por favor. No te queda nada que pasar. No me digáis eso. Bueno, yo a los 30 ya me veía bajo tierra, por supuesto. Bueno. Por esa tendencia dramática. Vamos desde Hágase mi voluntad, pues lo siguiente, pues mira, es que no quería, pero pues lo siguiente de Hágase mi voluntad está aquí, o sea, que no está en un libro. Realmente esto es algo... ¿Puedo hacer publicidad? Claro. Vale. Pero luego tienes que leer... No, claro, es que tiene que ver con esto, tiene que ver todo con esto. Pues, bueno, Choriza May es una drag queen de RuPaul Drag Race UK que me conoció en una lectura de poemas en mi presentación de Hágase mi voluntad y de repente le gustó mucho la poesía. Entonces, antes de ir a la tele, porque ella está en una temporada, no sé si conoce RuPaul Drag Race, bueno, un programa de drag queens, que está en la BBC, entonces como que de repente se hizo súper famosa. Entonces ella me dijo,
voy a hacer mi show drag en España, vente conmigo, vamos de gira. Y digo, bueno, por supuesto. Entonces, para mí el discurso poético ahora tiene que ver con la música y tiene que ver con lo drag. No voy a profundizar porque es muy tarde y no quiero cansaros más, pero para mí hay un punto, de hecho quiero hablarlo contigo, ya lo hablaremos, pero que hay un punto como muy interesante entre lo drag y lo poético, ¿no? Con esta percepción del cuerpo, con esta fantasía, con esta idea también de fracaso que tiene que ver también mucho, porque al final lo drag tiene que ver mucho con el fracaso como puede ser el arte del payaso, ¿no? O sea, el payaso tiene que ver mucho con esto. Y entonces, cómo coger elementos de la cotidianidad, llevarlo a un límite para que se salgan de su contexto normal, natural o entendible y fruible, y llevarlo a la idea del fracaso para tener una reflexión sobre ello, que al final para mí es como un discurso poético, coger las palabras y llevarlo, ¿no?, a este territorio. Entonces, aquí en Desátate, que vamos a... porque teníamos como una cosa que tenía que ser un homenaje a Almodóvar. Entonces, de Sí, Átame... ha visto a Kika, Sí. ¿no? Esta es Kika, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Desátate es esta idea de cómo mi discurso poético va a dialogar con el arte drag. Y voy a llevar en concreto el poema de Porntube, del cual os estaba hablando antes, que ahora os voy a leer, lo voy a llevar al territorio de la música y a una puesta en escena dentro de un show drag. Y que luego se va digamos, a transformar en un artefacto que ya es audiovisual, que ya no es en español, que pasa a ser en inglés. Entonces, como del italiano pasó del español pasó al inglés, con subtítulos en español siempre, y que tiene que ver con lo poético entendido justamente desde la videocreación y entendido como un trabajo colectivo en el cual está la comunidad de Vogue, que tiene que ver mucho con lo queer, y no voy a profundizar tampoco esto porque... Pero claro, como lo queer nace en la crisis del SIDA, también la cultura ballroom y Vogue nace... Bueno, sí puedes recomendar el documental. Paris is Burning. Para el que no lo Ese haya lo tenéis visto. que ver. Está en Netflix y en YouTube también libre. Como París está en llamas, ¿no? Está ardiendo. ¿Qué tiene Que que tiene ver que con ver con el nuestro seminario. seminario? O sea que estamos, vamos, de verdad. Bueno, Entonces, para mí es muy importante pensar lo poético desde lo colectivo, porque si lo quiero pensar desde lo queer, tengo que pensarlo también para mí, desde un lugar colectivo, que tiene que visibilizar también todos estos cuerpos racializados, cuerpos no binarios, cuerpos que tienen que ver con otras culturas, que es lo que va a ocurrir en esto. Y también me ha permitido abrirlo a crear un artefacto audiovisual, musical, con un artista de Londres, que es el que ha hecho la música, que se llama Lost Child, y con una poeta española que es Sara Torres. Entonces, junto a Sara Torres, pues con la dirección artística de Sara Torres y de Marta Velasco, que es que no solo ha hecho la dirección artística, sino también toda la parte de, ¿cómo se dice? El diseño de los objetos. Exacto. Toda esta parte, pues hemos creado un discurso, o sea, un nuevo poema desde este poema. Y para mí era muy importante porque sobre todo este discurso de la pornografía, para mí tiene que llegar a un público muy joven, porque cada vez más, gracias a las nuevas bueno, que ya no son nuevas, gracias a las tecnologías que son nuevas, fueron... según se mire, claro. Ya, claro, es verdad, según se mire. Pero gracias a la nueva tecnología, a la tecnología cada vez es más fácil el acceso a cierta pornografía mainstream, y creo que es muy importante desde la creación artística y desde un lenguaje que pueda ser más cercano a un público joven, hacer entender que hay algo sobre... O sea, que cuando están viendo una película pornográfica mainstream, tienen que pensar que eso no... Esto está hecho desde una perspectiva normalmente machista y que luego te crea un deseo que recreas y pasa lo que pasa. Todo eso surgió cuando leí
en el periódico que la palabra manada, San Fermín y violación eran tendencia en el buscador de PornTube de España, ¿no? Entonces, decir que hombres estaban buscando recreaciones de una violación para que en su intimidad, en una pestaña de incógnito, para poder masturbarse, ¿no? Entonces, de allí nace el poema. El niño adolescente que abre PornTube en una ventana de incógnito no está pensando en la muerte. Pulsa el ratón con insistencia para que se cargue el vídeo y espera. Abre los muslos inmaculados, se toca con la mano izquierda. En la pantalla una mujer gime en bucle rodeada de 5 hombres. Mantiene los ojos cerrados, pero en eso el niño no se fija. Con él crece el número de visitas, el niño suma a otro niño, a miles de niños, su soledad. Acepta las cookies con la fe ciega de quien acepta la Eucaristía. Se siente parte de una comunidad, de un todo, un solo ojo polifemo, una navaja que penetra a la misma mujer. El niño que abre PornTube en una ventana de incógnito y que ve a una mujer rodeada de 5 hombres y que no está pensando en la muerte y que no ve en esa escena un entierro, algún día me venderá el pan, me pedirá la documentación, me llevará a casa en el autobús, firmará sentencias, chasqueará los dedos, deseará escupirme cuando me oiga hablar de mí en femenino, me mirará siempre, siempre, con ese destello de navaja en el código binario de sus ojos. Y con esto... Muy bien, bueno, se suele... ¿Más? Momento. Se suele hablar de lo que vas a hacer, pero, o sea, lo que estás haciendo ahora, tal, ya nos has contado. Yo sé que estás haciendo muchas más cosas, así que sí que por lo menos quiero decir que aparte de la puesta en escena, Sí. que esta es tu parte más performativa, Sí. hay un proyecto literario, Sí. no vamos a hablar de esto, pero Sí, hay un proyecto hay un literario. proyecto literario y que está bastante avanzado y que avanza sobre todo sobre Sí. todas estas cuestiones que estamos tratando, ¿no? Así que como no vamos a hablar de lo que vas a hacer y lo que estás haciendo, sí te voy a pedir que cierres con otro poema. Vale. ¿Te hagas mi voluntad? Ay, no, voy a leer uno nuevo, ¿no? Claro. Cuando uno se cansa de escucharse, siempre. Mira, vamos, hablando del proyecto nuevo, pues... Vale. Esto está en el horno todavía, ¿no? Está en el horno, está en el horno. Que baje Dios, ¿no? ¿Por qué no? Me gusta. Vale, espera. Es largo. Shit. Sí. ¿Os importa que sea 3 hojas, no más? Vamos a ver, has venido aquí a verte, a escuchar poemas y has leído 3 o 4 poemas, tío. Léete uno Pero, largo, por lo menos. nos enrollamos, Venga, ¿sabes? dale. Me dice, habla de lo... Vale. La primera vez que lo leo en público, solo te lo he leído a ti. O sea, bueno, así que vamos a ver. Dios tiene agujeros en sus manos, Dios sostiene la belleza donde no hay carne, pero yo no tengo agujeros en las manos, no las tengo, ni belleza alguna que sostener. Do you mean by? ¿Entiendes el dolor de unas manos sin heridas, de unas manos llenas de ti, de unas manos por las que nos escurre el agua, el pan o la belleza? Son manos llenas las mías, si las doblo, se hacen cuencos si las doblo. Do you mean by? ¿O no comprendes mi tristeza al no poder imaginar unas manos con agujeros como las tuyas, al no poder imaginar un poema sin Dios y solo con aquel al que amo, pero el agua corre y llena mis palmas y yo agacho la cabeza y la baño en mis manos y la bendigo con esa agua sucia que no me traspasa, que solo empuja contra la carne, la materia, mientras que a ti te atraviesa el agua por los agujeros de tu mano, ni ding men bae.
La posibilidad de no tocar, la posibilidad de no tener sed, es ahí donde reside la belleza, mientras que a mí me crece el vello del sobaco, me crece el vello de la cara, me crece el vello de los dedos gordos de los pies, y el niño que fui no lo soporta, pero tú no entiendes eso porque tienes agujeros en las manos, agujeros en los pies, donde sostienes toda la belleza de este mundo. Tú no entiendes porque no escuchas, porque no escuchas, porque no escuchas, porque a ti te dedican cánticos noche y día que te dejan sordo, porque siempre habrá alguien en este mundo, ahora en China, por ejemplo, ahora en Leche, levantando cánticos como hormigas levantando una miga de pan hacia ti, susurrando tu nombre, invocando la belleza de tus manos perfectamente huecas y repletas de belleza, mientras mi cuerpo peludo y lleno, mi cuerpo vaciado de toda belleza, pero siempre lleno de ti, muere, como el niño que fui, como el hombre que no soy, como el poeta que imagina escribir un poema sin Dios y solo con aquel al que amo y muere. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros Ángelo, muchísimas gracias, que nos hemos... Creo que ha sido muy interesante, espero que el público piense lo mismo, ha sido realmente interesante. Muchas gracias. No sé, se ha hecho un poquito tarde y bueno, como más o menos estamos en familia, porque veo que los que estáis aquí luego vamos a seguir tomando algo, podemos charlar mejor. Sí. fuera, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, y os invito a que miréis la página web y veáis la programación y estéis al día un poco de las cosas que hacemos. Perfecto. Gracias por venir. Gracias y gracias.